Pero en realidad estamos hablando de represión. Yo quiero hablar de democracia, de democracia. A ver si nos entendemos. La represión no es democracia. Ya lo vivimos dolorosamente en el 2001. Se cobró 30 vidas, 30 vidas. Y además, digo, acá cogobierna pesadamente el Fondo Monetario. Me das apenas una cortina, le doy los buenos días. Dale, por favor. Él es Ricardo Alfonsín. Él es Ricardo Alfonsín. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias por su tiempo y por ayudarnos a pensar desde otro lado. Y desde la política, naturalmente, y desde el compromiso ciudadano como usted lo representa. Al contrario, Horacio, muchísimas gracias a usted por el llamado. ¿Dónde estamos plantados, Ricardo? ¿Cómo, perdón? ¿Dónde estamos plantados? ¿En qué Bueno, momento en de lo la que Argentina estamos advertíamos plantados? muchos, en lo que advertíamos muchos ya durante la campaña. Nosotros decíamos en aquella oportunidad que la candidatura de este señor, no solo por su personalidad, sino por sus ideas, hay que ver lo que dicen las personas en las que se inspira este señor. Para él la democracia, para esos autores en los que él se inspira, los que menciona permanentemente, la democracia es una amenaza para la libertad económica, que es la única que les importa. Las libertades sociales, las libertades políticas no les importan nada. Lo único que les importa es la libertad de los más ricos para poder actuar libremente en el mercado, ¿no? Que según ellos es un mecanismo de relojería que nunca falla. Bueno, decíamos que representaban un riesgo para la República y la democracia. ¿Se acuerdan las cosas que decía en la campaña? Le preguntaron una vez. Sí, naturalmente. Además, Bueno, con su desequilibrio emocional, la motosierra y todas esas cosas que dolorosamente sí, fuimos testigos. además ratas, gusanos, parásitos, No, humanos, todo lo que duele, todo lo que al duele. adversario. Le Así es. preguntaron una vez si para él la democracia era el mejor sistema de gobierno. Pregunta rara, ¿no? Porque yo no vi que le Sí. preguntaran eso. Hay un tema importante, digo, porque usted ahora va a ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Digo, hoy el Congreso, y yo hago Diputado TV todos los días, lo pasa por encima los DNU. Digo, entonces, ¿cuál es hoy el rol de, de un Congreso inactivo? Porque además del DNU, de los decretos, el Fondo Monetario hace lo propio y la represión, Claro, mire qué combo. claro. A ver, él lo pasa por arriba al Congreso, pero el Congreso se deja pasar por arriba, ¿eh? Porque Ah, no tiene mayoría. No, ¿qué me dice? A ver, no tiene mayoría él en el Congreso. Sus decretos de no, necesidad y urgencia, que son absolutamente inconstitucionales, además de muy injustos desde el punto de vista social, podrían haber sido rechazados. Y sin embargo contó con el número para que eso no ocurriera, ¿no? Por supuesto que claro, no tiene mayoría la libertad avanza, pero si no. nosotros le sumamos. Bueno, ahí contó, digo, dolorosamente, y usted que abraza desde que nació los dogmas, las doctrinas, no solo de Alea, incluso su padre, digo, ¿dónde está ese radicalismo democrático? ¿Dónde está? Y bueno, eso, bueno, digo, entre otras fuerzas que le acompañaron y que callaron. Sí, sí, claro. Se Ayer Lilita han Carrió dijo, arrepentido. bueno, te banco el DNU Sí, claro. del Fondo Monetario. Digo, uy, la Sí, pucha. es doble vara eso, ¿no? Por no decir otra palabra que es más dura. Sí, sí, Es sí, doble está vara bien, porque me sí, acuerdo sí. cuando en el anterior gobierno, cuando sí estaban dadas las condiciones para que que tuviera que apelar fuera necesario apelar a los DNU, como por ejemplo la pandemia, se rasgaban las vestiduras en el altar de la República y la democracia, organizaban marchas por la democracia. Bueno, Sí, se habían transformado en guardianes de la sí, República y las instituciones, y resulta que este gobierno, que probablemente sea el más autoritario que conoce la democracia, el menos así republicano que es, conoce la sin duda, democracia, sin duda. se han callado la boca y han guardado silencio y han Sí, sí, avalado sí, muchísimas sí. decisiones en el Parlamento. Si no, no hubieran podido ser aprobadas porque no tiene mayoría el oficialismo.
pero lo Claro, acompañaron eran el dos PRO. tipos solos ahí, él y la Villarroel, después fue sumando como Claro, pudo. sí, no, claro, pero hoy no No, no tiene, tiene tiene mayoría. 40 diputados, aunque ganó las elecciones. Y bueno, pero Así la es. acompañaron el PRO, la acompañó el radicalismo y gran parte del encuentro federal, también, gran parte del encuentro federal que terminó apoyando, avalando o guardando silencio frente a decisiones, bueno, que son claramente incompatibles, inconciliables con los valores fundamentales de la democracia y la república. Y va a ser peor si no lo frenamos. ¿Cómo va a ser peor? ¿Cómo va a ser Sí peor? va a avanzar, yo creo que no ha avanzado más hacia la autocracia, porque no están dadas las condiciones subjetivas todavía. Pero cuidado Ay, ay, porque se ay, ay, puede ay, ay, quedar. ay, mire lo que me está diciendo. ¿Cuál es ¿Eh? su percepción? No, no, escucho su percepción. ¿Usted cree que puede ir por más, puede redoblar? Yo lo vi el otro día ahí en la Expo Agro y el fulano se exacerba y a todos los caracteriza en la misma bolsa y dice, esto me encanta. Yo digo, no se puede ser tan cruel, se puede ser tan cruel. Sí, bueno, es así este señor. Lamentablemente, bueno, yo creo que en este caso, para frenarlo tendríamos que tenía que haber un acuerdo entre las fuerzas políticas, pero dudo de que todas estén dispuestas a ello. Tendríamos en primer lugar que hacer un cordón sanitario. ¿Qué quiere decir un cordón sanitario? No quiere decir que todas las fuerzas políticas concurran juntas, la de la oposición concurran juntas en esta elección. Quiere decir que todas se comprometan a no hacer acuerdos electorales con la Libertad Avanza en esta elección. Y esto mira, debería no, no, ocurrir no lo había en la escuchado política. eso. Mire lo que usted propone. Mire usted, está bien eso, Y señor. además deberían comprometerse todas a derogar la ley que reglamenta el uso de los DNU. Esta herramienta en manos de este señor es muy peligrosa y deberían derogarle los superpoderes. Esos serían 3 acuerdos al que deberían Sí, todas las tal fuerzas, cual. Esos todas las fuerzas de superpoderes. oposición, O, auténticamente claro, claro. democráticas. Pero bueno, no sé si estarán dispuestas a eso, porque me parece que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, no solo no están dispuestas a eso, sino que están dispuestas a lo contrario. Es decir, el radicalismo en la provincia de Buenos Aires está queriendo recomponer el acuerdo con el PRO, ya casi está cerrado, y ambos después podrían acordar con la Libertad Avanza. Bueno, así nos va. Ahora, que quede claro, que comprenda la sociedad quiénes son los que defienden la República y la democracia de palabra, pero en los hechos no hacen nada para tomar decisiones que permitan frenar a un señor que avanza muy claramente hacia una deriva autoritaria o muy peligrosa. Digo, usted tuvo la representación argentina en España, fue embajador. Digo, ¿qué Sí, pasa en el señor. resto del mundo? ¿Qué pasa con las derechas tan autoritarias? ¿Qué pasa en Italia? Bueno, el Y propio Trump. bueno, ¿Qué pasa? se hacen ¿Qué esas pasa? cosas algunos partidos ¿Cómo se en vive eso? Alemania, ¿Cómo se vive eso? A ver. bueno, con mucha preocupación. Y está ocurriendo en todo el mundo, como usted dice, no solamente ha ocurrido en América Latina, en Brasil, por ejemplo, eso había ocurrido, y en Estados Unidos. Y este hombre se siente Sí. incluso, yo digo, más envalentonado, se sentirá tal vez respaldado por el presidente de un país, de Estados Unidos, que tampoco tiene demasiadas convicciones republicanas y democráticas. Y no, Bueno, no, no precisamente. no, No sí, precisamente. Poniendo y está, a los sí, migrantes en el borde del abismo, no, claro. Cerrando una está, economía y ahogando economías del mundo. ¿Cómo que no con aranceles y esas cosas? ¿Cómo que no? Claro. bueno, y siempre va a seguir en esa dirección y la decreto, designar jueces por decreto de la Corte. Pero ¿cómo? ¿Qué decía la oposición sobre estas cosas? ¿Dónde están los que se escandalizaban frente a estas cosas? Cuando había algún rumor de que algo así podía pasar, que nunca ocurrió. Bueno, ocurrió con Macri, pero en ese momento hubo una Sí, ocurrió con Macri. reacción Tenemos ciudadana. 50.000 millones que todavía hay que pagar, más lo que va este tipo también va a refrendar, ¿no es cierto? Y cuidado, porque yo creo que si él ganara las elecciones, eh, intentaría una reforma de la Constitución. Estoy absolutamente convencido de que haría eso. Con un ¿Le doble parece eso? propósito. Sí. Sí, Sí. señor, con un doble propósito. Por un lado, para eliminar de la Constitución todas las normas o instituciones propias del constitucionalismo social, es decir, aquellas instituciones que le atribuyen al Estado la responsabilidad de trabajar por la justicia social. Ya sabemos lo que para
el presidente representa la justicia social, es una aberración. La justicia social es una aberración, los impuestos son un robo. Bueno, pero además trataría de modificar, yo creo, incluso el régimen político para introducir algunas instituciones o modificar ciertos aspectos de la Constitución con el propósito de concentrar todavía más el poder en el Ejecutivo para poder llevar adelante eso que a él le encanta, destruir el Estado, desde adentro, como dice el presidente. Bueno, yo espero que la sociedad se dé cuenta antes, y me da la impresión, Horacio, de que a pesar de todo lo que dicen las encuestas, mira, ayer estuve en Belgrano, yo por ejemplo, ¿no? También por razones políticas. Y en todos los lugares a donde voy, en Belgrano, provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, y voy permanentemente a distintos distritos de la provincia y me reúno con sociedades de fomento, con autoridades de las sociedades de fomento, con centros de jubilados, con cámaras de comercio, con sindicatos, con autoridades comunitarios, y les pregunto cómo están las personas que representan a estas instituciones, ¿no? Que se vinculan con estas instituciones, incluso los que votaron a Milei, y todos me dicen que en una proporción importante están desencantados, están enojados, están muy preocupados, están desilusionados con el gobierno. Ahora, también sabe lo que me dice Horacio, que esto es muy... No, a ver, dígame. No capitaliza a nadie, se enojan con todos. Antes estaban enojados con los partidos que habían gobernado, ahora están enojados con todos, con el gobierno también. Bueno, el problema es que no veo que existe una dirigencia en este momento como la que existió en el 2001 que puedan causar una crisis de esa naturaleza si se produce. Bueno, te digo gracias, nos ayudas a pensar esencialmente a partir de tu compromiso. Gracias, Ricardo Alfonsino. Muchísimas gracias, Horacio, un abrazo muy grande. Como siempre, buena vida. Gracias.